Juan capítulo 20 y en el verso 19. Les voy a pedir que se mantengan ya en su lugar y que preparen su corazón para que el Señor hable a nuestras vidas de una manera especial. Simplemente le voy a leer la Biblia y vamos a meditarla usted y yo. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así. Juan capítulo 20, versículo 19. Antes de empezar a leer, hay una inscripción con letra negra que dice: Jesús se aparece a los discípulos. Ahí me detengo un poco. Jesús se aparece a los discípulos. Hermano, hermana que está aquí, habemos personas de diferentes niveles espirituales, es decir, de diferentes edades espirituales. Unos con muchos años, con muchas experiencias, otros que acaban de empezar en el camino del Señor. Y yo quisiera que todos ustedes pudieran experimentar lo que a mí en lo personal, yo no sé el pastor Eli Lara, que tiene también tanta trayectoria, haya experimentado esto. Pero yo quiero decirles, yo comencé a compartir la palabra de Dios con la gente en las calles. Yo fui invitado a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios una noche. El lugar donde se predicaba la palabra de Dios era atrás de una casa, en la parte de atrás, de adentro. Allá los dueños solo pusieron 2 palos clavados allá y siguieron la línea del techo para que hicieran una sombra. Era tierra lo que había ahí. Y ahí solamente regaban y ahí hicieron los servicios, ahí hacían los servicios. Y una de esas noches yo llegué. Y esa noche, hermanos, el hombre que predicaba la palabra de Dios hablaba de Cristo cuando fue apresado, de Cristo cuando fue llevado de un lugar para otro y de cómo lo maltrataron hasta que lo subieron a la cruz, hasta que lo clavaron, hasta que murió. Todo eso él lo estuvo dando a entender de muchas maneras, de una forma maravillosa, al grado que cuando yo menos esperaba, estaba llorando. Y yo de pronto dije, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy llorando? Yo no vine a eso. ¿Qué está pasando conmigo? De ahí vino otra cosa todavía más tremenda, que el hombre que estaba predicando allá en el púlpito se vino caminando y se paró delante de mí como a 1 metro de distancia y me dijo, mírame, pero con una autoridad tremenda que yo lo desconocí. Hablaba tan bonito de la pasión del Señor, de lo que el Señor sufrió, hasta lloraba, pero cuando llegó conmigo me dijo, mírame. Y yo me quedé mirándolo. Y como pensando en lo que había hablado de Cristo desde que lo apresaron hasta que murió, me dijo, así mirándome, cara a cara así, me dijo, ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz? Pecador, me dijo. Hermanos, cuando oí yo esa palabra, pecador, empecé a temblar, pero a temblar. Y me dijo, ve pecador, allá al altar, y llora tu pecado. Pecador, me dijo. Y hermanos, yo solamente estando temblando, corrí y caí de rodillas al altar y empecé a gritar. Yo no sé qué tanto grité, hasta que sentí que me desahogué. Y ahí fue donde yo tuve la experiencia con el Señor. Entonces, de ahí empecé a hablarle a la gente en la calle. Y gente que le hablaba, gente que recibía y gente que yo traía a la iglesia. Y de pronto
el pastor decía, consigan lugares para predicar la palabra de Dios. Y yo le conseguí tantos que no podían atenderlos. Y la gente me reclamaba a mí, yo le reclamaba al pastor. Y eso fue un problema hasta que me corrió el pastor. Porque era mucho lo que los molestaba. Me corrió el pastor. Y salí de la iglesia por eso. Y ahí comencé a hablarle a la gente y cuando menos acordé, ya tenía un grupo de personas sin siquiera saber yo qué predicarles. Y siempre ha sido para mí una necesidad muy grande de poder entender, de recibir allá adentro en lo profundo de nosotros lo que es la esencia de las cosas espirituales de la palabra de Dios. Y yo quisiera que comenzáramos, al fin que vamos a tener mucho tiempo. Esta noche vamos a estar aquí en Dallas, mañana vamos a estar en Fort Worth, pasado mañana aquí otra vez, y así nos vamos a pasar estos días. Y yo quiero invitarles a que pongamos atención en lo que dice aquí la palabra de Dios. Solo les voy a leer la Biblia. Dice ahí en Juan capítulo 20, versículo 19. Primero leyendo esa inscripción en letra negra que dice, Jesús se aparece a los discípulos. Hermanos, cuánta necesidad había de que los discípulos tuvieran una experiencia tan gloriosa como esa. El Señor les había dicho que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Sin embargo, ellos esperaban muy temprano que el Señor resucitara y que se les apareciera. Y parece que pasó el tiempo y no veían al Señor. Y hermanos, me llama la atención desde que leemos ese encabezado que dice, ¿qué dice? Jesús aparece a los discípulos. Eran unos discípulos temerosos, eran unos discípulos asustados, eran unos discípulos encerrados, porque si los líderes judíos, no todos los judíos, sino los líderes judíos, la autoridad judía, literalmente, humanamente mirándolo, habían matado a su líder. Piénselo de esa manera. ¿Qué no podrían hacer con ellos? Mirándolo humanamente, si aquel que calmó los mares, aquel que calmó los vientos, aquel que resucitaba a los muertos, humanamente hablando, lo habían matado los líderes judíos, ¿qué no harían con ellos? Ya el Señor había muerto, todavía no resucitaba, y ellos estaban encerrados, dice la palabra de Dios. Y yo, hermanos, quisiera invitarles a que pudiéramos dar lugar para que en esta noche la presencia de Dios se hiciera real en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tenemos algo que nos inquieta, que nos molesta, que nos asusta. Hace unos días, estando en este grupo, salía yo por la mañana cuando iba a predicar. Yo esperaba que terminaran de cantar y por allá andaba afuera cuando vi a una madre que salió con su hijo adolescente. Lo llevaba del brazo como si el hijo se fuera a caer, se fuera a desmayar. Y allá iba con una preocupación que se le podía mirar. Y al rato sale el papá también buscándola y buscando ayudar a su hijo. Y yo logré preguntarles y les digo, ¿qué pasó? Y me dice la madre muy angustiada, es que mi hijo siente que se va a morir pronto. Hay algo que le dice que ya se muere y ya no puede ni respirar.
Y yo digo, qué cosa tan tremenda, ¿no? Que tenga uno ese tipo de cosas que le están afectando. Y yo les dije, ¿saben qué? Prepárense porque vamos a orar por él y el Señor lo va a hacer libre. Cuando ya empezábamos para la predicación, pasaron, oramos por él. Y ya cuando salimos del servicio, me inquietaba ver dónde estaba por ahí. Y lo busqué, lo vi con unos jovencitos por allá y llegué y le digo, hijo, ¿cómo estás? Solo volteó y me miró con otra mirada, con una tremenda sonrisa. Y dijo, bien, hermano Rodríguez. Y yo digo, qué tremendo. Cómo hay cosas que nos pueden destruir y cómo han destruido a millones de almas en este mundo. Y hay veces que nosotros no podemos hacer nada. O sea, se manifiesta lo espiritual terriblemente y nosotros no podemos hacer nada. Y yo quisiera decirles, es necesario levantarnos en el nombre del Señor y que todo aquello que es emocional y espiritual, psicológico, que afecta nuestras vidas, sea derrotado en el nombre del Señor. Yo tengo muchas luchas con eso y sé lo que es. He tenido algunas manifestaciones espirituales, pero ya mirándolas en una manifestación física y es horrible aquello. Ponga atención aquí. Jesús se aparece a los discípulos. Mire lo que dice el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y en medio les dijo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué precioso versículo de la palabra del Señor. A mí me llama la atención porque por ahí hay unos discípulos, los cuales dice la Biblia que al ver que Cristo no resucitaba, emprendieron camino a su aldea, se fueron de regreso, porque no vieron al Señor resucitado y se fueron de regreso. Y la Biblia dice que cuando ellos iban de camino, iban con esa plática. ¿Y qué pasaría? ¿Y por qué el Señor no resucitó? Dijo que iba a resucitar y no resucitó. Yo creo que se desesperaron y se fueron. Y la Biblia dice que allá en el camino, ya casi llegando a la aldea, se les empareja un extraño para ellos, una persona desconocida. Y se va junto con ellos y ellos todavía hablando de por qué el Señor no había resucitado. Y tanto era el afán de su plática que aquel extraño se metió en la plática y les dijo, pues, ¿qué es lo que tanto ustedes van hablando? ¿Qué es lo que tanto les preocupa? Y le dicen, tú eres el único extranjero, eres el único que no eres de acá porque no sabes lo que ha pasado. ¿Pero qué pasó? Cuéntenme. Pues Jesús, el Nazareno, Jesús, el que nació de María, Jesús, el que dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Sí murió, pero no resucitó. Y ahí se va el Señor con ellos. Ya en eso se hacía tarde. Y ellos le dijeron, pues, ¿para qué vas? ¿Para qué sigues? ¿Por qué no te quedas esta noche? ¿No te vaya a pasar algo en el camino? ¿Por qué no te quedas en nuestra casa? Ya mañana sigues tu camino. Y aquel extraño les dijo, pues sí, si ustedes me permiten, me quedo con ustedes. Y se quedó con ellos, lo invitaron a cenar, participó de la cena. Y dice la palabra de Dios que cuando partía el pan, aquellos discípulos notaron algo raro. Esa manera de partir el pan solamente era del Señor. Y empezaron a darse cuenta que algo estaba raro ahí. Y se miraron el uno al otro
Y uno le dice, oye, esa manera de partir el pan solamente es de uno. Sí, de Jesús. Y dice, esa manera de orar solamente es de Él. Y hermanos, ahí el Señor se reveló a ellos y lo conocieron. Allá tuvo que revelárseles cuando ellos se habían ido, creyendo que ya no había resucitado. Y yo quisiera invitarles, hermanos, a que nos diéramos cuenta de que con nosotros anda siempre, día y noche, de lunes a domingo, del primero al último del año. Y no anda el que está colgado en la cruz, que no puede hacer nada, así mirándolo literalmente. Aunque si lo vemos espiritualmente, con su muerte venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Pero mirándolo así, ¿verdad? Diríamos, bueno, pues no podemos quedarnos solamente con el crucificado, con el crucificado. Pero también tenemos al resucitado, al que ya había resucitado, pero en el que tú has creído, hermano, hermana. No es solamente en el que murió en la cruz, el que está ahí en la cruz, aunque hizo su trabajo hasta ahí. En el que tú has creído no es solamente el que resucitó de los muertos, porque el día que te predicaron a ti, el día que me predicaron a mí, ya Cristo estaba en gloria, sentado en lugares celestiales, y ahí está ese Cristo, y ahí está contigo, y está las 24 horas, y es necesario que podamos sentirlo. Se puede sentir el Señor, hermanos, se puede experimentar al Señor. Yo les digo de algo que a mí me sucedió tremendamente cuando apenas comenzaba a caminar en el Señor. Pienso yo que sería como al mes. Todavía me congregaba en la primera iglesita donde me hablaron la palabra de Dios. Y me recuerdo que el pastor dijo, vamos a orar por las enfermedades y el Señor Jesús va a sanar a los enfermos. Y pues todos nos hincamos y él empezó a orar. Y a un lado de mí había un hombre con unos lentes de aquellos gruesototes así, ¿verdad? Que allá en mi tierra les decían fondo de botella, así, ¿verdad? Gruesototes. Y tenía esos lentes, este hermano, yo pienso que pues son muy especiales. El asunto es que cuando estábamos orando, yo lo tenía a un lado y lo estaba mirando. Y cuando estábamos en lo más bonito de la oración, aquel hermano comenzó con sus dos manitas a quitarse los lentes y los puso en el piso. Así nada más. Y seguimos orando. Y terminamos de orar y aquel hermano se levantó y los lentes se quedaron ahí. Y se le olvidaron los lentes. Y se fue a sentar. Ya que todo terminó, solamente se había quedado un hermano llorando ahí y unos lentes tirados. Y viene el pastor y dice, ¿de quién son estos lentes? Y ya el hermano, como que nunca los había tenido, dijo, pues creo que son los míos. Es que acá los dejó. Y dijo, pero ya no los necesito. Pero ya no los necesito. O sea, por eso los dejó ahí. Y hermanos, allá estaba un hombre llorando, pero hermano, lloraba y se encogía así. Y lloraba. Y le dice el pastor, hermano, ¿podemos orar por usted? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué le pasa? Y no podía hablar. Solo gemía y gemía. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? Y por fin pudo hablar. Y cuando pudo hablar, le dijo al pastor, que era el que le estaba hablando, usted tenía razón, pastor. ¿Por qué, hermano? Es cierto que Cristo ministra a los que están enfermos. ¿Y por qué me dice eso? Dice, porque entre nosotros que estábamos hincados todos, andaba Cristo de pie. Y venía y tocaba a uno
y venía y tocaba otro. Y dice, y lo que a mí más me tocó es haber visto que vino y con sus manos, con mucha ternura, le quitó los lentes al hermano y los puso en el piso. Y dijo el hermano, no hermano, yo me los quité. Dijo, no hermano, ¿usted cree que se los quitó usted? Yo vi a Cristo que le quitó sus lentes. Uy, hermanos, qué cosas tan maravillosas. Cuando uno se da cuenta que el Señor es real, que el Señor está en medio nuestro, que el Señor hace maravillas, que no estamos solos. Y aquellos discípulos, los primeros, como estos últimos, porque estamos ya en los últimos días, necesitaban de una experiencia gloriosa. Necesitaban ver al Señor glorificado y ver al Señor resucitado. Necesitaban aquella experiencia. Y a mí me llama la atención lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo, al tercer día resucitaré. Y pues esperaba que muy temprano resucitara, el día domingo. Pero si usted lee la palabra de Dios, hermanos, yo pienso que esto es para desesperanzar a muchos. Porque dice aquí la palabra de Dios, mire, ponga atención. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, fíjese bien, ese día que él iba a resucitar. Pero cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, ellos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Qué tremendo, qué precioso es que uno pueda descubrir la realidad espiritual, que uno se pueda dar cuenta que lo que está profesando no es un cuento, no es una fábula, no es algo que alguien inventó, sino que lo experimente cada uno. Y ahí, hermanos, estaban para tener una experiencia gloriosa los primeros discípulos con el Señor. Y yo quisiera, hermanos, pedirle a Dios que en esta noche, aunque sea uno de nosotros, pudiera tener esa experiencia. Entre nosotros hay niños. Y fíjese qué curioso. Hay veces que uno mira a los niños y piensa que no se les pega nada. Hay veces que están más atentos que nosotros. Yo tengo un hijo ahora de 20 años que fue un niño muy curiosito, pelo chinito, morenito, así bien avivado que estaba. Y siempre oía lo que yo predicaba. Y un día el Señor le dio una visión, siendo un niño. Y se despertó muy emocionado. Y dijo, papi, hoy Dios me dio una visión, pero estoy muy triste. Sé que es de Dios, pero estoy muy triste. ¿Por qué? Y me dijo, es que mira, papi, yo vi una cuchara que andaba en el viento así, una cuchara. Y en esa cuchara había un polvito azul que brillaba. Y dice, esa cuchara estaba llena de polvito, pero así hasta arriba. Y yo decía, ¿en qué momento se cae el polvito? Y no se caía. Y dice, y yo esperaba a ver en qué momento se caía y no se caía. Y de pronto dice, viene una chispita, una cosita chiquitita de ese polvito. Se viene brillando, brillando y me cae a mí. Y yo me quedé pensando, dice, y Dios me dijo, todo ese polvito que está en la cuchara es lo que tiene tu papá. Y tú no tenías nada, pero ya te puse algo, ya tienes algo. Y él se gozaba y se emocionaba porque le había caído una chispita
de aquello. Y yo digo, qué maneras tan gloriosas de hablar el Señor a todos. Nunca pensemos que nuestros hijos pierden el tiempo. Y hermanos, por favor, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, no me los critiquen. Si de pronto ellos como niños andan inquietos y están haciendo algo que no conviene, con sabiduría acérquele, aconséjelos, abrácelos. Porque cuando yo era un niño en la iglesia católica, yo estaba inquieto y estaba solo. Mi madre no había ido a la iglesia, pero sí nos mandaba. Y yo estaba sentado ahí entreteniéndome con cualquier cosa. Y viene una mujer y me abraza y comienza a hablar conmigo y a decirme que estaba en la casa de Dios, en la iglesia católica. Y me dijo, hijo, tienes que poner atención. Estás en la casa de Dios. Aquí empieza tu futuro. Vas a ser un buen hombre, pero aquí comienza. Yo era un niñito que estaba solo ahí y aquella mujer me tomó como si fuera su hijo con una ternura tan preciosa y yo me quedé con aquello en mi corazón de que Dios se manifestaba a uno a su debido tiempo. Así es que, hermanos, siempre va a haber algo que va a llegar al corazón del niño, del joven, del adolescente. Y dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es el principio y eso nunca se lo quita a nadie. Así es que, mi hermano, mi hermana, pongamos atención aquí. Usted y yo somos discípulos de este tiempo. Aquellos discípulos ya cumplieron con su tarea, cumplieron con su misión, pero ustedes y yo somos los discípulos actuales. Somos los discípulos que están sirviendo al Señor y que tengamos eso en mente, que vamos a tener muchos problemas, muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades, muchas preocupaciones, pero necesitamos que de pronto se nos manifieste el resucitado. El que se levantó de entre los muertos, el que está en gloria, que se haga presente en nosotros, que pudiéramos salir en esta noche con una experiencia que, aunque yo le voy a decir, no solamente es asunto de llorar y de gritar y de saltar, algo se va dentro de uno, no importa de qué manera. Y yo les quiero decir a los predicadores, hermanos, no se preocupen porque el pueblo de pronto no diga gloria a Dios, amén o aleluya, o no llore o no grite, no se preocupe. La palabra de Dios tiene poder. Dijo Isaías, Dios a través de Isaías, mi palabra hace lo que yo le mando a hacer. Usted no se preocupe, la palabra va a hacer su trabajo. Y yo le invito a que pongamos atención. Esta noche vamos a orar y vamos a tener una experiencia gloriosa, porque la palabra de Dios es verdad. Mire lo que dice aquí, ponga mucha atención y quiero que se guarde esto, porque usted va a tener en cualquier momento una situación difícil, un problema, una preocupación, una necesidad cualquiera. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, pasaron toda la mañana, pasaron parte del día, llegó la noche y el Señor no aparecía. Ellos seguían encerrados, ellos seguían preocupados, ellos seguían con su problema y de pronto algo sucedió. Pero grábese esto, ponga atención. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, como le digo, si ellos esperaban que resucitara el Señor desde la mañana y lo vieran por la mañana, no lo vieron. Llegó la noche de aquel día y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mire qué tremendo. Paz a vosotros. Ahí hay un tiempo desde el anuncio, desde que se dio la noticia que el Señor había resucitado, porque eso
hermanos, lo vieron unas mujeres, eso lo vieron Pedro y Juan, o sea, vieron la señal que el Señor había resucitado, pero nadie había visto al Señor. Eso era lo más tremendo y era lo que esperaban, tener un encuentro con el Señor, sentirlo, gozarse. Y mire, ya muy tarde, ya cuando casi se acababa el día, ya por la noche, se aparece el Señor en medio de su preocupación, en medio de su problema, en medio de su necesidad. Cuando ya parecía que no iba a aparecer, cuando ya parecía que los envolvía la noche y se acababa todo, aparece el Señor y se puso en medio de ellos y se reveló y les dijo: paz a vosotros. Qué precioso, hermano, hermana, que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación difícil, de pronto el Señor aparezca, de pronto el Señor te dé la seguridad de que ahí está. Mira lo que dice acá en Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Mira lo que Juan dice en ese relato precioso. La resurrección, dice ahí. Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mira ahí, ya encontró que el sepulcro estaba abierto, que ya no había esa piedra que estaba sellando prácticamente el sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, mire qué modesto Juan, aquel al que amaba Jesús. Él estaba hablando de él mismo, pero era muy modesto. Y dice, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3, sigue hablando Juan y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, era él, y fueron al sepulcro. Oiga esto, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ya nada más faltaba decirle, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, pues estaba más joven, estaba más ágil, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, vio aquellas telas con que envolvían el cuerpo puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, porque venía más atrás, llegó más rápido Juan, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Note lo que dice el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de él, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Había señales, había muestras, el Señor había resucitado, pero ellos no lo habían visto. Una cosa es que se sepa que resucitó, una cosa que se sepa que es real, una cosa que se sepa que está entre nosotros, y otra cosa es que lo sientas, que lo experimentes, que lo veas espiritualmente, que sepas que no estás aquí perdiendo tu tiempo, que te reúnes con un propósito, que no estás aquí cumpliendo con un servicio más de una organización religiosa más. Hay tantas organizaciones religiosas en este mundo y la mayoría que hablan de Dios. Y yo digo, ¿en cuántos lugares se hablará del Señor? Pero que no se tiene la suficiente confianza como para experimentarlo, como para sentirlo. Y yo creo que nosotros no debemos perder el tiempo, hermanos. Debemos de creer de corazón. Somos el mismo tipo de discípulos que ellos.
somos de la misma familia. Ellos fueron los primeros, nosotros somos los postreros. Y debemos de tener esas experiencias, pero debemos darnos cuenta que hay que buscar, que hay que aferrarnos, que hay que llegar hasta tener ese encuentro. Ahí podemos ver. Vinieron corriendo, el Señor resucitó, no lo encontramos, dijeron las mujeres, y ellos se vienen corriendo. Imagínense la emoción. No está el Señor, no hay piedra cubriendo la entrada, no está el Señor, y se vienen corriendo. Pedro, más pesado, más grande de edad, y Juan, más jovencito, más ágil, lo deja por allá y viene y no encuentra al Señor. Luego viene Pedro y tampoco lo encuentra, y se van con los demás. Había señales que había resucitado, pero ellos necesitaban una experiencia, necesitaban verlo. Por eso es que ya leímos que dice que en la noche, cuando estaban todos encerrados por miedo a los judíos. Qué tremendo. Y como te digo, humanamente tenían razón. Habían matado a su líder, los judíos. Humanamente hablando, si eso hicieron con él, ¿qué no iban a hacer con ellos? Y estaban encerrados allá. Imagínate de pronto que estando encerrados y de pronto el Señor, sin tocar la puerta, se les apareció en medio de todos, en el centro de todos ellos, y solamente les dijo: paz a vosotros. Como que sabía que estaban todos alterados, como que sabía que estaban todos preocupados, como que sabía que necesitaban darse cuenta que Él estaba entre ellos. Él había prometido que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y no solamente iba a resucitar y por ahí les iban a contar, Él se habría de presentar con sus discípulos. Hermano, hermana, que no nos quedemos nada más con una visita a la iglesia. Que no nada más digamos pertenezco a tal iglesia, a tal organización, sino que tengamos experiencias reales con el mismo Dios de los cielos. Te voy a leer otra escritura más y ahí vamos a orar. Ven conmigo a Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Mira qué precioso. Ahí ya hay algo más. ¿Qué dice ahí? Antes de empezar el verso 11. Jesús se aparece a María Magdalena. Qué tremendo, ¿verdad? A veces uno pueda pensar, bueno, ¿que María Magdalena no era una mujer que tenía muchos demonios? Había tenido muchos demonios y el Señor la hizo libre. Pero ¿por qué no se le aparece a Pedro, a Juan, a los que estaban más metidos con él? Sin embargo, él se le apareció a María Magdalena. Pero mira lo que dice acá. María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estaba llorando por el Señor o porque no lo había visto, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del cuerpo de Jesús, donde había sido puesto. Y luego dice ahí en el versículo 13, y le dijeron a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mira qué tremendo. Vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Mira qué tremendo. Y luego dice el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Mira qué pasión, qué cosa tan maravillosa, qué deseos de estar con su Señor, qué deseos de hacer algo por su Señor si lo necesitaba.
el verso 16, Jesús le dijo: María. Ay, Señor, te hablan. ¿Te imaginas? Que de pronto en medio de tus angustias, en medio de tus confusiones, en medio de tus necesidades, te diga: María, Pedro, Juan, soy yo. Está tremendo esto. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Oye esto, mira qué lindo. Mas ve a mis hermanos. Qué maravilla. Qué maravilla que podamos escuchar esa frase del Cristo de la gloria. Llamarnos hermanos a sus discípulos. Pero ve a mis hermanos, qué lindo. La Biblia dice que Él entró a la gloria para abrir camino. Y entró como precursor, entró para abrirnos camino y entrar también nosotros después de Él. Dice aquí en el verso 17, Jesús le dijo: no me toques. Pero mira lo que dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué tremendo. Alguien pudiera decir: hermano, pues ¿qué le encuentra ahí? Cristo Jesús era el único que podía ser llamado hijo de Dios. Nadie más podía llamarse hijo de Dios. A nadie más se le podía llamar hijo de Dios. Y Dios mismo, cuando el Señor estaba siendo bautizado, dio testimonio, dijo: este es mi hijo único, este es el único en el cual yo tengo complacencia. Nadie más me satisface más que este. Este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Nadie más. Pero ahora mira la gloriosa verdad del Señor: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Qué tremendo que por su sacrificio el Señor hizo la conexión de ti con Dios, de mí con Dios. Y ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Dice Juan allá en Juan 1:12: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínate la bendición, imagínate el privilegio tan glorioso, lo que ahora Cristo dice: nadie de ustedes podía ser llamado hijo de Dios, pero ahora quiero que sepan, mira qué precioso, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué tremendo. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Qué glorioso. Por eso Juan dice que es algo muy especial que seamos llamados hijos de Dios. Cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremendo. Mira lo que dice aquí. Ya para terminar esta escritura: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cómo se las diría? ¿De qué manera enfatizó María Magdalena aquello? Pero los discípulos, los 12, todavía no lo habían visto. Qué tremendo. Pero ya más tarde, ya por la noche casi, se presentó en medio de todos ellos. Y solamente les dijo: paz a vosotros. El temor se los convirtió en gozo. La tribulación, la ansiedad, la angustia se las convirtió en paz.
Su presencia, mis hermanos, cambia todas las cosas. Pónganse de pie y vamos a hablar con Él, porque Él está en medio nuestro. Él vive, Él es real, Él resucitó y se fue a su gloria, pero también está en medio nuestro y también está en nuestro corazón. Vamos a hablar con Él, porque Él está en medio nuestro y Él se agrada de que nosotros creamos que está en medio nuestro. Y en esta noche algo va a suceder entre nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche porque hemos leído tu palabra, porque hemos descubierto cosas gloriosas, cosas, Señor, que es imposible para nosotros explicarlas, porque son divinas y lo que es divino no tiene explicación. Dios mío, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia, por tu verdad. Yo te pido, Señor, que cada hermano, que cada hermana que se encuentra en este lugar, salgamos, Dios mío, con una realidad espiritual allá en lo más profundo de nosotros. Que desde que salimos de este lugar vayamos, Señor, con una marca